sabe muchísimo, el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Vamos a hablar de el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, y para sacar un poco las confusiones que se pueden dar, esto no tiene nada que ver con el carretero, muchachos. Sí, exacto. Palo, ¿cómo estás? Desde Sol Play, Laura, Sol y Fer, te saludamos. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás? tardes, para todo el equipo ahí, para la audiencia, obviamente, de Sol. Bueno, a ver, antes de presentarte, ya hemos hablado un montón de oportunidades de este tema, pero digo, a veces hay que presentar con quejas y a veces vamos a presentar con buenas noticias. Yo te pido unos segunditos y vamos a repasar el anuncio del gobernador. Esto Palo, decía, exacto, Lisandro Enrico, el ministro de Obras Públicas, en conferencia de prensa, bueno, brindaba detalles y confirmaba la fecha en que se va a llevar adelante la licitación. Lo escuchamos. Un gusto que hoy, desde el gobierno de Santa Fe, hayamos podido anunciar con el gobernador de la provincia que el día 20 de diciembre a las 19:20 horas vamos a hacer la apertura de la licitación, la apertura de sobres, con las ofertas para la construcción de un nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé. Así que, bueno, el anuncio es fuerte, es importante, y para el gobierno de Santa Fe, sin dudas, esta es quizá la obra más importante y emblemática. Nosotros estamos en este momento estableciendo los aprestos finales para publicar el pliego con el monto total de la obra estimado y con el plazo de duración de obra que establecemos en un principio en 24 meses. Obviamente, un plazo de obra es un tema muy difícil, depende de miles de factores, entre ellos que estamos hablando de una obra pública que tiene 1.300 metros sobre un río, lo cual también hace que sea más dificultoso establecer, pero el plazo y el trabajo que estamos exigiendo como provincia para las empresas es que se haga en lo posible en un plazo de 24 meses. Veremos si se logra o no, pero ese es el plazo que establecimos. Bien, 20 de diciembre y 2 años de laburo. Palo, tu reflexión como exintendente, como parte también en su momento del Frente Progresista hace unos años, digo, pero hoy como integrante de la Cámara de Diputados y como santotomecino. Bueno, creo que es una noticia largamente esperada desde principio de año, cuando el gobernador de la provincia hizo público la intención de construirlos con fondos provinciales. Obviamente que salimos a valorar esa decisión. Honestamente nosotros lo veníamos planteando, a ver, esto es mérito del gobernador de la provincia, una decisión política, nada más que hago una referencia que la verdad que cuando se hizo el acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, nosotros dijimos que era una posibilidad para construir el puente con esos bonos, es decir, la Nación, el Estado Nacional le tiene que pagar a Santa Fe, se acordó con bonos, Santa Fe aprobó una ley especial en la gestión de Miguel Lifchi, estamos hablando. Esa ley estableció que el 100% de esos bonos debían ser utilizados para obra pública, y bueno, ahí es donde planteamos por primera vez la posibilidad de que la provincia de Santa Fe se haga cargo de la obra. Inclusive el propio actual gobernador Maximiliano Puyaro era diputado en ese momento en la legislatura, así que muy muy contento. Y bueno, el otro paso importante fue la incorporación de la partida presupuestaria. Estamos hablando de 11.500 millones de pesos. El puente va a tener un presupuesto en realidad son 35.000 millones de pesos el presupuesto. Yo creo que con redeterminaciones de precio va a ser mucho más, o va a ser más, no voy a decir mucho más, pero va a ser más. Ese es el precio a hoy, digamos. Más o menos, Palo, unos, así a ojo, 45 millones de dólares, 40 y más o menos. Por ahí. Sí, eso es inclusive lo que están planteando, ¿no? Desde el propio ministerio y el propio gobernador, así que no, que es muy muy importante que ya tenga fecha y que se haya resuelto de una forma, la verdad, que muy práctica. Tengamos en cuenta que nosotros estuvimos batallando más de 10 años para llegar a un proyecto ejecutivo. 2007 se firmó el convenio y en el 2014 se llegó al proyecto ejecutivo, 7 años para ser más concreto, y del 2014 para acá Nación nunca llamó a licitación, así que es importante que el gobierno se haga cargo,
con todo lo que eso significa, ¿no? Diputado, Laura Kretschmann lo saluda. Quería preguntarle cuáles son ahora los pasos a seguir. Tenemos fecha para licitación, 20 de diciembre, 20-21 horas, bueno, mucha expectativa, por supuesto. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cuándo se prevé que inicie justamente la obra? Que a partir de ahí entiendo que tendremos que contar 24 meses. ¿Cómo es el después, digamos? Yo creo que eso va a depender mucho de la celeridad que tengan los equipos técnicos ministeriales para resolver la adjudicación. Hay que ver cuántas ofertas hay y que sea una licitación que no genere ningún tipo de inconveniente. A veces pasa que hay alguna impugnación de alguno de los oferentes, hay que ver que cómo sale la licitación. Normalmente, después de abiertos los sobres, una obra de esa característica necesita unos 45 días más o menos para poder adjudicar, porque bueno, se tienen que ir dando distintos informes, distintas áreas ministeriales, técnicas, se adjudica, después tenés 30 días aproximadamente para firmar el contrato, que la empresa arme el obrador, va a ser una obra de una envergadura importante. Desconozco sinceramente dónde va a estar dado el obrador. Hay que ver que estamos hablando de un obrador arriba, te digo, algunos decían hoy yo intentaba hablar porque entiendo muy poco de esto, pero me decían, no descartes que parte del obrador está arriba del agua, es obvio, claro. O sea, ¿dónde va a estar? Va a estar compleja la situación. No podemos volver a cortar el carretero para poner un obrador arriba del carretero, ¿se entiende, Palo? No, seguramente va a ser en la zona de isla, pero bueno, hay que ver también la altura del río, a lo que decían ustedes con respecto, lo que decía el ministro, en realidad los distintos imprevistos que puede haber en una obra de esta naturaleza. Bueno, obviamente ayuda si hay sequía, si el río está bajo. Los imprevistos tienen que ver con eso. En una obra pública los imprevistos son los momentos de lluvia, donde obviamente hay un retraso, y después, bueno, lo que tenga que ver con los desembolsos de la certificación de obra. Estas obras se trabajan con certificación, sería contrafactura, vos se le da un adelanto, generalmente el adelanto es el 25%. A ver. Se comienza la obra y una vez que vos vas certificando, los inspectores obviamente de obra tienen que dar el ok para que se produzca el otro desembolso y así sucesivamente, ¿no? Pero es una obra dentro de lo que es ingeniería sencilla, porque yo no soy ingeniero, no quiero ser respetuoso, hablo desde la experiencia, ¿no? Pero es una obra sencilla por el hecho de que es un viaducto, no va a haber terraplén y eso es importante para no modificar el humedal, para no modificar el cauce natural del río. Va a ser una obra donde la infraestructura va a ser prácticamente igual o muy similar a el puente carretero, es decir, va a estar apoyado sobre pilote, con tableros de hormigón, por lo tanto no es una locura poder cumplir con ese plazo de 24 horas, ojalá que de 24 meses, ojalá se pueda, pero tampoco va a ser fácil, ¿no? Que se cumpla. Alguna vez nos vamos a preguntar por qué tan complicado, tanto tiempo discutimos. Digo, Pablo, porque más allá de lo que hoy ocurrió, en realidad lo que ocurre desde el 26 de marzo, con el corte del carretero, hoy urge, digamos, o hace urgir a la política a tomar decisiones, ¿no? Pero ya lo que atravesaban los santotomensinos y los santafesinos para pasar en horas pico por el puente, o sea, eso necesitaba, hacía tiempo se necesitaba una solución real, efectiva. Digo, nos apura esto, y a los medios de comunicación también, que dejamos el reclamo sobre aquellas obras que en su momento el kirchnerismo no hizo, en la provincia, en la nación, digo, ¿no? Y que después tampoco Mauricio Macri cumplió. Digo, pero era una decisión política y esto es lo importante. Sí me da la sensación, a ver qué me dirás vos, porque vos gobernaste la ciudad de Santo Tomé, Palo, que hubo un involucramiento mucho más fuerte de la ciudadanía, de la gente común en esto de no solamente el seguimiento para el puente carretero, sino en exigir una nueva arteria. Y eso tiene que ver, a ver, en el 98, cuando se tuvo que cortar el tránsito en el puente carretero por una gran inundación, y ahí es donde se pone en agenda la necesidad de construir un nuevo puente, la ciudadanía se movilizó muchísimo porque inclusive se cortó el puente
tomó la iniciativa los vecinos antes que el propio gobierno. En ese momento los vecinos pasaron por arriba a las autoridades municipales y cortaron el puente porque corría riesgo. Estamos hablando de hace muchos años atrás, pero es natural que un puente con 85 años de vida, en agosto cumplió 85 años el puente carretero, hace tiempo que tenían que tener una alternativa. Lo cierto es, y esto corre obviamente por mi cuenta, yo no me gusta tener doble discurso ni guardarme las cosas, en algún momento el puente San Domé Santa Fe se sacó de agenda. Claro. Se sacó de agenda porque comenzaron a hacer lobby grandes empresarios de la provincia de Santa Fe que fueron detrás de hasta de un negocio inmobiliario, lo que iba a ser la nueva ubicación del puerto, Puerto, no sé si se acuerdan, una locura de megaproyecto que había planteado Mauricio Macri, y actores de la provincia dejaron de insistir por el puente Santo Tomé Santa Fe y en realidad salió de agenda porque hubo alguien que le dijo a Mauricio Macri, mirá, antes que el puente Santo Tomé Santa Fe, más importante un puente paralelo al túnel subfluvial. Yo en ese momento dije que era lógico que había que ir proyectando un nuevo puente en... Hola. Sí, te escuchamos bien. Sí, decía que era lógico que había que proyectar un nuevo puente alternativo al túnel subfluvial, pero que no se podía sacar de agenda el puente San Domé Santa Fe. Perdón, Palo, y en ese momento se venía de la mano con un discurso que nos venía a contar en la gestión de José Corral como intendente, que íbamos a tener un aeropuerto a medio camino entre Paraná y Santa Fe. Digo, no lo quiero obviar, por eso la necesidad también de tener un túnel paralelo al subfluvial, porque empezamos de repente a mirar al este los santafesinos como diciendo, listo, esta es nuestra integración metropolitana, interprovincial encima. Sí, pero a ver, y era válido que haya un nuevo claro. Puente. Yo siempre dije que era un disparate lo del helipuerto o aeropuerto en la zona de isla. Siempre fue un disparate, no tengo ninguna duda. No es, o sea, sí pensarlo para una ciudad para Suiza, cualquier ciudad que sea considerada el primer mundo. Para ya lo básico, Argentina. Además esté cubierto. Claro, sí. Bueno, entonces, ahí se sacó de agenda el puente, pero aparte el argumento era que nosotros teníamos la conexión vial por la autopista, que es el que utilizamos hoy. Lo que quedó demostrado con esta crisis del actual puente carretero y su reparación, lo que quedó demostrado es que no es suficiente con la conexión vial de la autopista. Está claro que no es suficiente, está claro que ese puente hoy tiene más carga de lo habitual porque no está el puente carretero. Entonces, la verdad que los que plantearon eso terminaron conspirando contra la posibilidad cierta de que se construya la conexión vial. Entonces, ante tu pregunta, la respuesta mía es clara y contundente. Sé que pueden decir que es caprichosa mi respuesta, que puede ser subjetivo. El puente se sacó de agenda porque hubo lobistas en la región que dejaron de plantear la necesidad y la prioridad de construir el puente San Domé Santa Fe. A quien le entre el saco, que se lo ponga. Que se lo ponga. Palo, no tiene que ver con el puente, sí tiene que ver con también algo que se sacó en la agenda, que se vuelve a poner en la agenda, que vuelve a la agenda, que sale de la agenda, que tal vez no sea, a ver, o no lo expliquemos bien los comunicadores, a lo que implica un cambio de una reforma de la Constitución y cómo impacta en la vida de todas y cada una de las personas que vivimos en esta provincia. Tenemos una de las dos constituciones más viejas del país y lo consultaron, el gobernador dijo que sí, que hay que dar el debate de la reforma de la Constitución, pero dijo, los encargados son los legisladores, a mí sáquenme del tema. Vos tenés proyecto, y sí, acá nos reímos porque nos preguntamos si reelección sí, si reelección no, autonomía municipal, un montón de temas, pero digo, ustedes tienen un proyecto propio, venís trabajando hace mucho tiempo con eso. No te voy a hacer la pregunta de siempre, ¿es momento para hablar? No. Digo, ¿cómo ves la declaración y el reconocimiento de Puyaro sobre el avance en la reforma de la Carta Magna? Puyaro está obligado a promover la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque tiene mayoría 2/3 en el Senado y porque está muy cerca. Le faltan 6 votos para lograrlo en la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros junto con Mendoza somos las únicas 2 provincias que estamos por fuera de la ley. Las 2 provincias que estamos por fuera de la ley, o sea, la Constitución del 94 mandó a las provincias a adecuar sus constituciones. Mendoza y Santa Fe no cumplieron.
¿Por qué no cumplimos nosotros? Por la incapacidad de la política para generar los acuerdos necesarios para avanzar. Ahora bien, ¿cuál es la trampa de toda la política y la hipocresía de muchos actores? Te diría que la mayoría de los actores de la política tienen una posición muy hipócrita. Hola. Sí, te escuchamos atentamente. Me están dando esta llamada y estoy dele cortar y insiste, no, pero bueno. No está escuchando la radio, evidentemente. Lo que sí hay mucha hipocresía. A ver, todos los proyectos que tienen estado parlamentario, en la Cámara de Diputados hay 11, entró ahora uno por el Senado de Gramajo, o sea, de los 12 proyectos, 12 proyectos, el único proyecto que plantea una reforma abierta total es el nuestro, el del Frente Amplio por la Soberanía. ¿Qué es abierta y total? La Constitución de la provincia de Santa Fe te establece que la reforma de la Constitución puede ser parcial o total. Parcial, para que todo el mundo lo entienda, es un pacto de olivo a la santafesina, así lo llamamos nosotros, es que los distintos sectores de la legislatura, oficialismo, oposición, bloque minoritario, tengan la posibilidad de acordar cuáles son los artículos de la actual Constitución que hay que modificar. Nosotros entendemos que eso no corresponde. La incorporación en la Constitución de una reforma parcial tiene que ver con el agregado de enmienda, cuando vos tenés que hacer una enmienda a la Constitución. Ahora, una Constitución que tiene 60 años de vida merece una reforma total. ¿Por qué? Primero, porque es más democrático. Segundo, porque es materia de lo que hay que reformar de los convencionales, no de los diputados. A mí no me eligieron para resolver cuáles son los temas que hay que modificar de la Constitución. Eso es materia de los convencionales. Es más, cada vez que hubo una reforma de la Constitución, fue con esa práctica. Lo que pasa que después de lo que fue el Pacto de Olivo con la Reforma Nacional del 94, ahí es donde la mayoría de la provincia empezó a modificar con modificaciones parciales. Para nosotros el proceso tiene que ser mucho más amplio, democrático, y voy a decir algo que políticamente incorrecto. Sí. A ver, si nosotros hacemos una reforma parcial, la verdad es que va a ser muy aburrida la campaña electoral de convencionales, porque vamos a estar eligiendo caras y todos van a estar discutiendo lo mismo. Si vos ya en la legislatura, con los distintos bloques parlamentarios, te pones de acuerdo qué es lo que hay que modificar, lo único que elegís son nombres propios en la lista de convencionales. Nosotros ¿qué pretendemos? Que la materia a reformar sea parte de la campaña electoral, que cuando elijan una lista del Frente Amplio por la Soberanía, el ciudadano que va a votar esa lista sepa que nosotros queremos un Consejo de la Magistratura con rango constitucional, que queremos todos los derechos incorporados de nueva generación en la actual Constitución, que queremos que la distribución de los diputados y diputadas sea por sistema 2 y no que haya una mayoría, y todo lo que hay que discutir tiene que ser materia de la campaña electoral de los convencionales y después tiene que ser materia de la propia Constitución. Y ahora la pregunta, que seguramente va a venir atrás, sí. ¿por qué fracasa la reforma en todos estos años? Porque siempre se discute lo mismo, si el actual gobernador tiene que estar habilitado para una... electo o no. Claro, y sí. Exacto. Y eso, la verdad, es imposible establecerlo en una ley de necesidad. Que alguien me diga desde la técnica legislativa cómo se hace para poner en una ley de necesidad la reforma que Puyaro puede estar habilitado o que no puede estar habilitado. Es imposible, no hay porque forma, estaría haciendo retrospectiva y esto ya lo sabemos perfectamente que es imposible. Además, Pablo, que te da como un poquito de ruido, ¿no? Porque digo, Puyaro está a 6 votos de tener la suma, vos hablaste de mayorías, yo te digo, Puyaro está a 6 votos de tener la sumatoria de todo el poder público de la provincia de Santa Fe como nunca antes en la historia institucional santafesina. Yo no comparto esa lectura. Está bien, pero por supuesto, pero para eso te llamo, para que no compartamos. No comparto, porque en realidad la Corte no va a ser la Corte de Puyaro, eso les puedo asegurar, porque no va a lograr la mayoría. O sea, cuando se construye una Corte, que también es la discusión, y que nosotros lo venimos planteando en el 2021, a mí me molesta mucho cuando algunos dicen ustedes son funcionales a Puyaro. No, todo lo contrario. Cuando nosotros presentamos el primer proyecto de reforma
de la actual Corte Suprema de Justicia, Puyaro terminaba de perder la interna contra Carolina Lozada. O sea, ni se le cruzaba por la cabeza que podía ser gobernador de la provincia. ¿Tá? Entonces, con este tema lo mismo, la Constitución no va a ser una Constitución a medida de una mayoría. No es posible que una Constitución sea producto de la imposición de una mayoría. No hay, políticamente no resiste ninguna posibilidad de eso. Una Constitución tiene que ser producto de grandes acuerdos, y esos acuerdos hay que construirlo en la Convención, no en la Carta, en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque no corresponde, pero nadie va a poder imponer la Constitución propia. Entonces, por eso no coincido con que Puyaro tiene el poder absoluto de más. O sea, el poder que tiene es el que le dio la elección. Tiene un respaldo electoral importante, pero después tiene lo que le dio la elección, la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría en la Cámara de Diputados. Y hay que bancársela, eso lo dio el voto popular. Y yo no hice una valoración sobre eso, ¿no? Digo, para mí es una definición hablando de implicancias de números, solamente de eso, y en el afán de esta reforma judicial que sí tiene más allá de para muchos, me incluyo, es necesaria la reestructuración, la inclusión de nuevas personas en la Corte Suprema. Digo, tiene una lógica bastante tribunera, vamos a decirlo, de conflictiva, etcétera, etcétera. Digo, me da la sensación, eso tal vez es más un análisis del discurso del gobernador que del poder real que estaba marcado. Mira, el gobernador va a necesitar una mayoría especial, 2/3, para que la Asamblea Legislativa apruebe los pliegos que mande para los futuros cortesanos, los futuros miembros de la Corte Suprema. Yo aspiro que sean gente con trayectoria de la academia, con trayectoria judicial y con experiencia política, porque también en la Corte Suprema se necesita por lo menos alguno con alguna experiencia política. Ahora, aspiro que la mayoría sean gente de la academia con trayectoria. Veremos los nombres que después se proponen, pero te digo, los nombres también hay que construir un consenso. No va a poder hacer lo que él quiera por más que avance con una mayoría importante en el Senado. En diputado lo tiene que construir. Ahora, sí creo que se equivoca, pues yo no comparto que en esta discusión de la renovación de la Corte, que nosotros lo venimos planteando desde el 2021 con un proyecto, pero desde el 2019 lo venimos planteando políticamente, se equivoca en salir a enfrentar a todo el sistema judicial. Porque la verdad yo no lo comparto, no comparto que los empleados judiciales tengan privilegios. Sí, contra todo. No comparto cuando hace lo mismo con los docentes, no comparto la demonización del empleado público, no comparto la demonización del ejercicio sindical, no comparto la demonización de lo que es un derecho, darlo vuelta y decir que es un privilegio. A ver, se puede discutir todo, si querés, de la EPE, de ASA, de los empleados judiciales, y también de la legislatura y de la política, del nepotismo, podemos discutir todo el día. Nosotros tenemos proyectos para casi todo, te digo. Ahora, tampoco se puede ser hipócrita, porque ahí hubo política. O sea, si vos tenés que los empleados judiciales están enganchados con lo que a nivel salarial, con lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia, es porque en algún momento eso se acordó y se habilitó desde la política. Entonces, si entran de alguna forma tienen prioridad, es porque se habilitó la política. Hubo actores políticos que decidieron eso. Palo, lo vamos a seguir hablando. Eso digo, yo por eso digo, se equivocan la forma, además, pero no creo que no le da el cuero a cualquiera para ir por todo, eso te lo puedo asegurar. Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Que lo está intentando discursivamente al menos, y es válido en el sentido de, el caudal de votos. Sí, coincido con Piumato, con quien charlamos la semana pasada, hay que tener cuidado con esto de los excesivos mesianismos o personalismos excesivos. Digo, es una visión y una observación solamente. Palo, gracias son discursos de época son. Seguramente son discursos de época y que creo que hay que acostumbrarse. Te mando un abrazo grande. Nosotros no nos vamos a resistir mientras podamos. Abrazo grande. Nosotros sí. Fabián Palo Oliver, ex intendente de la ciudad de Santo Tomé.